capítulo 1, versículos del 4 al 9. Bueno, vamos con ello. 1 Corintios capítulo 1 del 4 al 9. Dice la palabra de Dios. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, mirad, esta introducción que Pablo está haciendo entre el fin de semana pasado entre la semana pasada y esta, es algo común casi en todas las cartas del apóstol Pablo. La única que falta es en la carta a los Gálatas, que empieza diferente a las demás, ¿no? En la que después de la salutación pasa directamente a una exhortación, pero a una exhortación represiva, ¿no? En la carta a los Gálatas lo podéis ver, que primero hace la exhortación, hace una exhortación, es algo, un ruego, una invitación, una advertencia, ¿no? Que se intenta persuadir a alguien para que haga o deje de hacer algo, ¿no? Y luego la exhortación represiva se refiere que le reprime, que le controla o castiga acciones consideradas indeseables, ¿no? Entonces, es la única carta de Gálatas. Las demás, todas las cartas de Pablo empiezan como empieza esta de Corintios, ¿no? Por los problemas que Pablo corrige en esta congregación de Corinto, tenemos una imagen negativa de los corintios. Cada vez que habla alguien de los corintios, todo es malo, ¿no? Era una iglesia que, ¿no? Se decían de ellos, entre muchas cosas, que tenían problemas de división, de inmoralidad sexual, desorden en la adoración y falta de amor, entre otros, ¿no? Yo les he puesto aquí que tenían confusión en cuanto al matrimonio, también tenían confusión en cuanto a lo ofrecido a los ídolos, tenían confusión en la cena del Señor, y en cuanto hasta la resurrección de Jesús tenían ahí división de opiniones. O sea, era una iglesia que estaba llena de problemas, ¿no? Y esa es la imagen negativa que tenemos de los corintios, la verdad, que cada vez que alguien habla de los corintios, pues siempre tenemos esa idea, esa imagen de ellos, ¿no? Sin embargo, fijaos, si os dais cuenta, Pablo comienza su carta dando gracias a Dios por ellos. En el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es interesante notar que el objetivo de la acción de gracias de Pablo no son los corintios, sino Dios. ¿Cuál es el motivo? La gracia que Dios le dio a esa congregación en Cristo Jesús. Porque dice: gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros. Pero no le da las gracias a los corintios, sino le da las gracias a Dios por la iglesia de Corintios, ¿no? Porque es fácil dar gracias a Dios por aquellos que son buenos cristianos y manifiestan santidad y el carácter de Cristo en su vida, ¿no? Pero no todos son cristianos. No todos los cristianos son así, ¿no? Desgraciadamente no. Ya quisiéramos nosotros que todos fuéramos, ¿no?, verdaderos y genuinos cristianos 100%, ¿no? No obstante, Pablo estaba dando gracias a Dios por los corintios, por esta congregación, que no era un modelo a seguir, pero había algunas cosas que eran importantes en su vida, ¿no? Fallaban sobre todo en el amor, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Sin embargo, Pablo nunca puso en duda la autenticidad de su profesión de fe
Pero esto les enseña que no tenían esto, lo que les decía, que no tenían esto, todo esto que la autenticidad de su profesión de fe, no lo tenían por algo de ellos, ¿no? Sino por sus logros o por lo que eran, no por lo que fuesen, sino por la gracia de Dios, ¿no? Que es la base de todo cuanto tenemos o hacemos para su gloria. Mirad, hay algo especial en este verso que quiero que podamos aprender de ello. Seguro que todos tenemos a alguien en la vida que nos resulte difícil, alguna persona o hermano, que nos resulte difícil amarle, que nos resulte difícil entenderle, que nos resulte difícil aceptarle, ¿verdad? Como los corintios a Pablo, El apóstol nos enseña que debemos intentar encontrar siempre, pero siempre, una razón para dar las gracias por esas personas que no nos caen tan bien. ¿Me entendéis, no? Los corintios eran como eran, con un montón de problemas, con un montón de errores doctrinales, pero Pablo le dice, doy gracias a Dios siempre por vosotros. Entonces, si alguno, no sé, cada uno sabe lo que, pero de verdad que tengamos a alguien que nos resulta difícil, pues entenderle, comprenderle, amarle, ¿no? Pues que podamos encontrar siempre una razón para dar gracias a Dios por su vida. Tenemos que recordar que nuestro valor como cristianos no depende de cuánto hemos logrado, sino de la gracia que ya se nos otorgó de manera gratuita, ¿no? Entonces, ese es el primer versículo de esta tarde, en el cual Pablo da gracias a Dios por los corintios, porque pese a todos sus errores, todos sus fallos, Pablo le da la gracia, ¿no? Porque fue la gracia de Dios los que les mantuvo ahí, lo que les hizo permanecer. Pasamos al versículo 5 y dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Mirad, ¿de qué riqueza está hablando aquí Pablo? Este es uno de los pasajes de los que muchos que comercian con la fe utilizan y tuercen para sus propios intereses, pero también para su perdición. Porque si enseñan algo que la Biblia no dice, al final deberán dar cuenta de ellos. Cuando Pablo está hablando de las riquezas en Cristo, nada tiene que ver con la prosperidad económica en este versículo. De hecho, gran parte de la iglesia de aquel tiempo pasaban por estrecheces, pero estrecheces. No tenían nada, pero nada. Y Pablo da la respuesta en el contexto inmediato y nos da la clave para poder interpretarlo correctamente. Pablo dice, en todas las cosas, pero luego puntualiza, en toda palabra y en toda ciencia. En estas cosas los corintios eran ricos, en toda palabra y en toda ciencia, ¿no? Los corintios habían oído a los mejores predicadores, entre quienes estaban el mismo Pablo, Pedro y Apolo, ¿no? Conocían las doctrinas. ¿Qué más hubieran podido desear, no? Tener predicadores de ese nivel. Si nosotros hubiéramos visitado la iglesia de Corinto un domingo en la mañana, hubiésemos quedado prendidos de ella, ¿no? Y hubiéramos querido permanecer entre ellos, por cuanto sus cultos deberían ser fantásticos, ya que lo tenían todo, ¿no? Por si fuera poco, en el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fijaros lo que está diciendo. Está diciendo que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ellos. Entonces, como que hay un poco de contradicción, ¿no? Todo lo que eran, tenían tantas confusiones, tantos problemas doctrinales, y Pablo le está diciendo que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes, dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ¿no? Esta frase es la clave para entender por qué Pablo estaba tan agradecido a pesar de los problemas de esta iglesia. Cuando dice que el mensaje o el testimonio de Cristo se confirmó en ellos, está usando un término casi legal, ¿no?
¿Qué ocurrió para que Pablo dijera que el testimonio público de los corintios era bien conocido? Tomen nota y les voy a explicar lo que significa exactamente este proceso de confirmación. Primero, pasaron de la teoría a la práctica, que eso es algo importante. Pablo les predicó el Evangelio, la teoría, pero el mensaje no se quedó en palabras bonitas, se confirmó porque se hizo realidad en sus vidas. Un ejemplo, es como si un científico presenta una teoría y luego hace un experimento que funciona. Los corintios eran el experimento exitoso de Dios. Sus vidas cambiadas era la prueba de que el mensaje de Jesús era verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo da una iglesia testimonio de Cristo? ¿Por el número de sus miembros? ¿Por lo espectacular de su alabanza? ¿Por el respaldo de las autoridades? Radicalmente no. Entonces, ¿qué es lo que confirma el testimonio de una iglesia, de una congregación? Que se vea a Cristo en sus miembros, vidas transformadas, restauración de personas, restauración de familias, promover el crecimiento espiritual y la obra misionera. ¿No les suenan estas cosas? ¿Les suenan a que sí? Pues son más ni menos que la visión de esta iglesia. Nada más y nada menos que la visión de esta iglesia. Y eso es que se vea a Cristo en la iglesia. Eso es confirmar el testimonio de una congregación. Que se vea a Cristo en sus miembros, ¿no? Vidas transformadas, restauración de personas, restauración de familias, promover el crecimiento espiritual y la obra misionera. Ahí es donde podemos ver el testimonio de Cristo en una iglesia, en el carácter, en el pueblo de Dios. Eso lo confirma. Y luego las evidencias de esta confirmación, ¿no? Vale, hay una confirmación en la iglesia, en la congregación. ¿Qué evidencias hay de eso? Pues, ¿cómo se veía esta confirmación en el día a día de los corintios? Pues, pasamos al versículo 7 y nos da esa confirmación, los dones espirituales. Pablo menciona en el contexto posterior, versículo 7, no vamos a ver el versículo 7 todavía, sino vamos a hablar de las evidencias de esta confirmación, ¿no? Que son los dones espirituales, que Pablo lo menciona en el contexto posterior, en el versículo que viene después, ¿no? Dice que no les faltaba ningún don. La presencia de capacidades sobrenaturales para servir era una huella de Dios en ellos. Pese a todas las circunstancias, los corintios tuvieron un cambio de valores. Pasaron de una cultura extremadamente pagana y egoísta, como era Corinto, ¿no?, a una comunidad que buscaba a Dios, aunque fuera con tropiezos. Nadie es perfecto. Ya seremos perfectos algún día, pero hoy en día nadie es perfecto. Era una prueba irrefutable de la veracidad de la palabra de Dios, la existencia y la obra de Jesús en su vida. ¿Qué significa para nosotros hoy esto? Mirad, aunque parezca que no, yo os aconsejaría que lo pensarais, ¿no? Esta idea nos quita un gran peso de encima, porque no somos nosotros los que tenemos que hacer que el Evangelio funcione. Muchas veces queremos que el Evangelio funcione, queremos que la gente se convierta, ¿no? Queremos que la gente, nada más que le digamos que Dios te ama, ya entregue su vida a Cristo, ¿no? Es el mensaje de Cristo, el que al ser recibido se confirma a sí mismo a través de nosotros. Pero es el mensaje de Cristo, no somos nosotros. Se confirma a través de nosotros que lo predicamos, ¿no? Ya veremos más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 6, que Pablo subraya que Pablo plantó, evangelizó. Apolos regó, enseñó, pero solo Dios dio el crecimiento espiritual, ¿verdad? De dones hablaremos en el versículo 7, dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, ¿no? De dones hablaremos largo y tendido en el estudio de esta epístola, que viene mucho más para adelante, ¿no? Es un tema que se ha convertido en interesante, pero también contradictorio para muchos. Ahí es un tema contradictorio para muchos cristianos, ¿no? Hablaremos en líneas generales de los dones de Dios y ahondaremos en algunos de ellos.
por la repercusión que tiene el desarrollo de la iglesia. Según Pablo, Corinto era una iglesia a la que Dios había bendecido abundantemente en cuanto a dones espirituales, de tal manera que parecía no faltarles ninguno de ellos. De 1 al 5 dice que tenía dones relacionados con la enseñanza, la sabiduría y el conocimiento. En el 7 dice que tenía abundancia de dones espirituales, especialmente en el área de la palabra, también en el conocimiento y en general no le faltaba ningún don, eran unos privilegiados, ¿no? Entonces, el propósito de estos dones tampoco era para presumir, no son para presumir y pensar que tenemos ciertos dones que Dios nos ha dado, ¿no? Pablo recuerda que tiene estos dones por una razón específica, mientras se esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esperamos esos dones que nos es dado por el Señor, mientras, dice aquí Pablo, mientras esperamos la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Los dones no eran medallas de oro ni de honor, sino herramientas de supervivencia y servicio para la iglesia. Servían para mantener la fe viva y la comunidad unida, o al menos intentarlo, mientras Jesús regresaba. A veces pensamos que un don tiene que ser algo sobrenatural, como mover montañas o algo así similar, pero Pablo incluye aquí el conocimiento y la palabra. ¿Qué eran? Pues simplemente era la capacidad de explicar las verdades profundas de Dios, con claridad, con sabiduría, y de comunicar el mensaje del Evangelio de forma persuasiva, ¿no? Elocuencia, ¿no? ¿Os habéis puesto a pensar alguna vez si alguna de tus habilidades naturales, como saber escuchar, organizar o explicar cosas difíciles, podían ser en realidad un don de parte de Dios? Un don que Dios está usando para confirmar su mensaje a los que nos rodean. ¿Os recordáis, hace mucho tiempo, cuando hablábamos de Romanos, no sé en qué capítulo, hablábamos de los dones naturales, ¿no? Esos dones que tenemos naturalmente, esas cosas, esos dones naturales que tenemos y que Dios los pone al servicio de la iglesia, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos, tenemos algo, somos expertos, no sé, en hablar, ¿no? Dios nos ha dado, tenemos ese privilegio, ¿no? De saber hablar a las personas, de saber llegar a la gente, de saber expresarnos adecuadamente, ¿no? Y ese don que tenemos natural nuestro, Dios lo utiliza para su obra, ¿verdad? Por eso tenemos que orar al Señor y pedir al Señor que nos revele los dones que Él nos ha dado y los dones naturales que tenemos, que poder ponerlos a su servicio, ¿no? Seguimos en el versículo 7 y dice, porque, a ver, el versículo 7 dice, de tal manera que no hace falta ningún don, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, la iglesia de Cristo se caracterizó a lo largo de los siglos por su esperanza y espera del regreso en gloria de su Señor, ¿no? De Jesucristo. Eso a lo largo de los siglos hasta ahora, ¿no? Es la esperanza y esperamos el regreso del Señor Jesucristo, ¿no? En el Evangelio de Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, ¿no? Entonces, estamos, como decía aquí Pablo, la segunda parte del versículo 7, estamos esperando la manifestación, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, esto ha llevado a que algunas iglesias inculcaban de mala manera esta esperanza, ¿verdad? Lo que supuso que muchos cristianos fueran llevados a vender todas sus propiedades para poder dedicarse a esperar el regreso de Cristo. ¿Por qué? Por falsas profecías. Porque la guerra en Oriente Medio, la venida de Cristo. Prepararos. ¿Para qué queréis todo esto y tal? No son, más bien son sectas, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Y qué ocurre?
que toda la gente vende todo lo que, o lo entrega todo a la obra, dicen a la supuesta obra de Dios, y luego, claro, no tiene que ver nada. Y esta esperanza ha estado presente en todas las edades, de Cristo a nuestros días. Sin embargo, el diablo está atacando esta verdad, robando esta esperanza a la Iglesia. ¿Y por qué lo digo eso? Porque hay grupos que se hacen llamar cristianos quienes afirman que Cristo ya vino. ¿No lo saben? Que ya vino espiritualmente, dicen, ¿no? ¿Sabes quién enseña esta herejía? Los testigos de Jehová. Ellos dicen que Cristo ya vino espiritualmente, ¿no? Y que ya no hay que esperar su regreso. E incluso las hay que llegan mucho más lejos, afirmando que Cristo no volverá, sino que le corresponde a la Iglesia manifestarlo en este tiempo. Hay un grupo que dicen cristiano que se llama Nueva Era, pues esos dicen que Cristo ya no volverá, ¿no? Y esta doctrina, estas herejías, se van por ahí infectando, por ahí de un sitio a otro, y la gente pierde esa esperanza, ¿verdad? Pierde esa esperanza. Cristo, prometió que volvería, y yo personalmente aún lo espero, porque el mismo Jesús lo afirmó. Juan, vamos al libro de Juan, 14, del 1 al 6. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿verdad? Y mucho de una 6 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 1, del 9 al 11, también está escrito: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces yo no tengo más remedio que creer, porque lo dice su palabra, en que Jesús vendrá otra vez, ¿no? Entonces, el versículo 8. Vamos un poco rápido, pero bueno, no pasa nada. Versículo 8. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, la idea central de este versículo es animar a la Iglesia, recordándoles que Dios no solo los llamó, sino que también nos sostendrá, hasta el final, para que estemos preparados cuando Cristo regrese. Dice: en el cual también nos confirmará, ¿hasta cuándo? Hasta el final. No hasta mañana ni hasta pasado, sino hasta el final, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, después de decirle que tiene muchos dones, pero muchos problemas, Pablo le da la mejor noticia posible. La meta no depende de la fuerza de ellos, sino de la fidelidad de Dios, ¿no? Mirad, primero, esta fidelidad de Dios es un ancla divina. ¿Sabéis lo que es un ancla, verdad? Los que sois marineros lo sabéis, ¿no? Estos días en la televisión han salido en algunas comunidades ha habido unas tormentas en los mares, ¿verdad? Y los barcos, pues esos barcos permanecen ahí firmes, aunque se mueven, permanecen firmes gracias a ese ancla, ¿no? Pues Cristo es nuestro ancla. Que las tormentas, en los momentos difíciles de nuestra vida, nos ayuda a permanecer firmes, ¿no? Él nos va a mantener firmes hasta el fin, no solamente hasta que pase la tormenta, hasta el final. Lo más hermoso de este verso es que dice Él. ¿Quién es Él? Jesucristo.
Pablo no les dice, échele en ganas para no caerse. No, no nos dice eso, sino que le asegura que Jesús es quien nos sostiene. Mira, Pablo usa una palabra que creo que es una palabra que significa confirmar, mantenerse firme, ¿no? En este versículo. Que es como si Dios fuera un arquitecto que no solo pone los cimientos, sino que asegura que las columnas no se van a doblar a mitad de la construcción. No solamente asegura, nos pone los cimientos, sino que nos asegura que las columnas van a permanecer, que nuestra vida va a permanecer hasta el final, ¿verdad? Otra de las cosas que dice, el concepto de ser irreprensibles, ¿no? Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde entra la parte asombrosa. Mirad, si miramos la lista de errores de los corintios, lo último que diríamos de ellos es que son irreprensibles. Irreprensibles quiere decir sin mancha o sin queja. O sea, que los corintios ya hemos visto todo lo que tenían, ¿no? Ser irreprensibles también significa ser perfectos por méritos propios, ¿no? No, perdón, no significa ser perfectos por méritos propios, lo he dicho al revés. Significa que cuando llegue el juicio final, los cargos en nuestra contra habrán sido retirados. Es un término legal. El juez mira nuestro expediente y lo ve limpio. Dice, limpio. No hay nada pendiente. No porque nunca hayamos pecado, sino porque Jesús pagó nuestra fianza. Y termina diciendo el versículo, hasta el fin, ¿no? Pablo sabe que la vida cristiana es un maratón. ¿Sabéis lo que es un maratón? Es una competición deportiva que están corriendo 2 horas. Pero las hay más complicadas, ya por montañas, ¿eh? Ahora yo tengo a mi hermano pequeño que le ha dado ahora por hacer eso y se tira 2 o 3 horas corriendo por las montañas, ¿sabes? Yo no sé qué encontrar en ello, ¿no? La vida cristiana es eso, una carrera larga, una carrera dura, ¿no? No es un sprint de esas que tardan 10 segundos, ¿no? Los corintios estaban cansados y distraídos, pero la promesa es que la gracia de Dios tiene largo camino. La gracia de Dios es para largo. No es una gracia que te salva hoy y te abandona mañana. Si cometes un error, es una gracia que garantiza tu resultado final. Y a veces nos da ansiedad y pensar, ¿y si Dios se cansa de mí? ¿No habéis pensado una vez eso? El versículo 8 es la respuesta directa a este miedo, a esta pregunta. Cristo te asegura y te fortalece, confirmará. Fijaros, porque dice el versículo 8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero se está diciendo, Cristo te asegura y te fortalece. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Para qué? Para que lleves una vida íntegra, piadosa y coherente. Cuando Jesucristo venga a recoger a los suyos, ¿no? Estés a tope, pueda ser uno de los que, si hemos partido en el Señor, seremos los primeros en irnos con Jesús. Y si estás todavía dando vueltas por la tierra, pues irás después, irás más tarde. Pero para ello contamos con Cristo, ¿no? Por eso nos dice aquí, dice, también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, esto es importante, porque Cristo nos está asegurando, y nos da fortaleza, nos da fuerza. Dice, hasta el fin, hasta que venga Cristo, ¿Y para qué? Para que llevemos una vida íntegra, piadosa y coherente, para cuando Jesucristo venga a recogernos, en el día del Señor. Es importante. Tu seguridad, mi seguridad no depende de que tan fuerte te agarres tú a Dios, sino de lo fuerte que te agarre Dios a ti. ¿Qué te parece este seguro de fidelidad? ¿Qué nos parece? Es un alivio saber que nos llevamos todo el peso de la espalda a nosotros, ¿verdad? En el versículo 9 dice que Dios es fiel. Empieza diciendo el versículo 9, Dios es fiel. Mirad, la fidelidad de Dios es una de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Dios es fiel, sin duda. Sin duda. Podemos confiar en Él.
Desde luego. Nadie que le conozca de verdad puede confirmar lo contrario. Aunque las circunstancias indiquen lo contrario, podemos confiar en Él porque Él no nos va a fallar. Nunca, nunca. Porque dice en el libro de los Números, capítulo 23 y versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ¿no? ¿Alguien puede dar testimonio de la fidelidad de Dios? Dios siempre cumplió su palabra, por lo menos conmigo, siempre la ha cumplido, siempre. Mirad, en otros escritos de Pablo, la fidelidad de Dios es invocada como garantía de que Jesús terminará su obra en nuestras vidas. Por ejemplo, en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Ahí está, Pablo está diciendo, la fidelidad de Dios es invocada como garantía de que Jesús terminará su obra en nosotros, ¿no? El que comenzó la buena obra, ¿qué buena obra comenzó en nosotros? La obra de salvación, ¿no? La inició Dios en nuestra vida, esa obra de salvación, ¿no? Dice que esa buena obra, la obra de la salvación, la perfeccionará. Dios no nos va a dejar a medias. Él sigue transformando nuestra vida, la vida del creyente durante su vida. Significa que Dios completará y madurará la obra de transformación espiritual que inició en nosotros. ¿Y hasta cuándo? Hasta que venga, hasta que Dios llegue, hasta el día de Jesucristo. Se refiere al regreso de Cristo, cuando la obra de Dios en el creyente será completa. Amén. Dice la segunda parte del versículo 9, para lo cual fuisteis llamados. Aquí Pablo habla de la fidelidad de Dios en relación a un llamado, ¿no? Dice que fuisteis llamados, por lo cual fuisteis llamados. Generalmente es el hombre quien toca las puertas del cielo en busca de alguna bendición. En este caso es el cielo quien llama a las puertas de la iglesia de Cristo que se reunía en Corintio. Aquí hay una contradicción con esto, no una contradicción, hay diferencia de opiniones. Unos dicen que es el hombre quien busca a Dios y otros dicen que es Dios quien sale en busca del hombre, ¿sabes? Yo tengo mi punto de vista, que creo que está en la Biblia, pero no vamos a entrar en ello, ¿no? Aquí dice, sí está claro que aquí está, es Dios quien está diciendo por el cual fuisteis llamados, ¿no? En este texto, ¿no? Entonces, ¿a qué le recuerda esto? Dice, por lo cual fuisteis llamados. No le recuerda a una pregunta, a ver, ¿no le recuerda a ningún texto esto? Yo sé porque lo he escrito, ¿no? Apocalipsis 3:20. Dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Mirad, este es uno de los pasajes agridulces que nos encontramos en la palabra de Dios. Agrio porque Cristo está fuera de la iglesia y tiene que llamar para que le dejemos entrar. Fijaros qué cosa, ¿no? ¿Creen ustedes que existen congregaciones en las que Cristo debe estar llamando para que le dejen tener comunión con los creyentes? ¿Qué creen? ¿Hay iglesias tan ocupadas en sus propios proyectos y planes que no tienen ni tiempo ni lugar para Jesús? Otros, en cambio, como la de Corintios, tienen apariencia de ser muy bendecida, porque realmente lo ha sido. Pero Dios tiene que llamarles a la comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque no lo tenían. No lo tenían. ¿Cómo es posible que una congregación sea tan bendecida como Corintios y al mismo tiempo no tengan comunión con Cristo? ¿Sabéis por qué es posible? Porque la iglesia muchas veces sustituye la presencia de Cristo por otros sucedáneos. ¿Qué puede sustituir la presencia de Dios en una congregación? Las actividades, los métodos o formas externas de hacer las cosas
las emociones carnales que imitan el mover de Dios, la hipocresía religiosa, etcétera. Y decía que este es uno de los pasajes agridulces y hemos visto lo agrio, ¿no? Pero ¿cuál es lo dulce de este pasaje? La misericordia y la gracia de Dios, que le lleva hasta las puertas mismas de la iglesia, de esas iglesias que no tienen a Cristo, al corazón de cada creyente para llamar su atención, ¿no? ¿Y a qué llamaban Dios a los corintios? Vamos a la tercera parte del versículo, dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se dan cuenta de lo que dice este versículo? Está diciendo lo importante que es, ¿no? Dice que Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, ¿no? Está poniendo el ejemplo de que hay muchas iglesias, por ejemplo, el ejemplo de la iglesia de Corintios, ¿no? Que tenían muchos dones, muchas cosas, pero no estaba Cristo con ellos, no tienen a Cristo con ellos, ¿no? Entonces, lo dulce de este pasaje es eso, la misericordia y la gracia de Dios, que lleva a Cristo hasta las puertas mismas de la iglesia, al corazón de cada creyente, para llamar su atención. Y en el versículo 9, ya la tercera parte, al final del versículo dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No sé si ustedes cómo lo ven, pero yo veo como un enorme privilegio que Dios se tome la molestia de llamarnos a la comunión con su Hijo. ¿No podía Dios habernos creado ya en comunión con Él? Desde luego, y así fue. Nos creó perfectos, lo recuerdan, ¿no? Para que pudiéramos tener una perfecta comunión con Cristo, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué estropeó la comunión entre el hombre y su Creador? Ya lo dijimos, el pecado. El pecado. El pecado es el que destruye. Mira, yo voy a decir y no tengo temor de decirlo porque lo creo de alguna forma. ¿Saben por qué existen las guerras? Porque los dirigentes se odian. Tienen el pecado de odio. Se odian, llevan odiándose toda la vida, por las circunstancias que sean. Pero todas esas circunstancias, de una manera o de otra, les han llegado a odiar si se odian. Les oyes hablar, y es que les veis la cara de odio, yo por lo menos, pero hablo en general, la guerra aquí en Europa, la guerra en Oriente Medio, donde haya. Les oyes hablar de los contrarios, y eso es el pecado que tienen, el odio que tienen, ese pecado de odio, ¿sabes? Es el que les lleva a hacer cosas que yo creo que ni tan siquiera quieren hacer. Mirad, ¿pero el pecado de quién? ¿Pecó Dios en su relación con nosotros? Por supuesto que no. Pecó el hombre, ¿no? Sin embargo, muchos hombres actúan culpando a Dios de todos los males, como si Dios tuviese la culpa, ¿no? Como si hubiese sido el Creador quien hubiese fallado en su relación con nosotros, sino al revés. ¿No somos injustos cuando culpamos a Dios de nuestros propios errores? El ser humano es como un niño malcriado. Cuando es hallado en alguna falta, replica, y los que tenéis niños pequeños, seguro que lo habéis visto, ¿no? Bueno, y no tan pequeños, dicen, ¿por qué me hiciste? Por no haberme detenido, yo no pedí nacer, ¿no? Como si esto le eximiera de su responsabilidad en sus actos, ¿no? Con este pasaje, Dios nos está llamando solo a los corintios, sino también a todos nosotros a la comunión con su Hijo Jesucristo. Por lo que, si no tienes una verdadera relación personal con Él, no te conformes con una relación religiosa. Profundiza en tu conocimiento de Dios y te darás cuenta de que Dios quiere mucho más para ti. Mucho más de lo que tú te imaginas. Él quiere comunión íntima contigo. Eso es lo que significa la palabra griega koinonía, ¿no? Tener parte, asociación íntima, mutua. ¿No es hermosa la misericordia de Cristo? Sabiendo cómo saben que no lo merecemos, Él llama a la puerta de nuestros corazones y nos pregunta, ¿quieres tener comunión conmigo? ¿Quieres tener comunión con Jesús? Esta es otra ofrenda de amor de Dios para todo el que la quiera aprovechar, ¿verdad? Ahora bien, esto tiene su cara y su cruz. Esta oferta de amor que Dios tiene, de Dios tiene su cruz. Si no la recibes, si la rechazas, no te quejes después de las consecuencias.
Pues como dice el Salmo 2:12, fijaros qué claro es este Salmo. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Es muy claro este Salmo, ¿eh? Nadie que menosprecie a Jesús tendrá la comunión ni el favor de Dios. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Nadie podrá acercarse a Dios de otra manera. Nadie podrá tener comunión con Cristo si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Pues el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dice Juan 5:23. Y déjenme decirle que fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mirad, si algo nos enseña esto que hemos visto en 1 Corintios, es que se puede tener todo lo que hemos mencionado hasta aquí, gracia y paz, dones de todo tipo, Dios llamándole a la comunión, y aún así siendo carnales, como eran los corintios. Vuelvo a repetir, si algo nos enseña en lo que hemos visto hasta ahora, en 1 Corintios, es que se puede tener todo lo que hemos mencionado hasta aquí. Gracia, paz, dones de todo tipo, Dios llamándonos a la comunión y aún así siendo carnales. ¿Por qué Pablo cierra así su introducción? Cierra hasta aquí lo que se suele llamar la introducción a esta carta, ¿no? ¿Por qué Pablo cierra así su introducción? Porque a partir del versículo 10, Pablo va a empezar otra manera de predicar, de enseñarles. Pablo va a empezar a reprender con fuerza todos los errores de la iglesia, divisiones, pleitos, orgullos. Ya la semana que viene, si Dios lo permite, a partir del 10, el versículo 10 ya va a comenzar, ya se ha acabado ya de explicar una introducción, ya se ha acabado de dar gracias a Dios por los corintios. Ahora ya va a empezar la mano dura, a reprender a la iglesia, a reprenderlo, pero con fuerza. Todos los errores que tiene la iglesia, divisiones, pleitos, orgullo, ¿no? Mirad, Pablo es un genio de la mentoría. Mentoría, cuando ahora está muy de moda que las iglesias, cuando los pastores se jubilan, aquí como no se jubilan los pastores, pues no va a haber mentor. Pero cuando se jubilan los pastores se hacen mentores de la iglesia, ¿no? Hacen la mentoría, que es guiar, aconsejar y apoyar a otros con menos experiencia a alcanzar a que algún día puedan llegar a ser pastores o líderes, ¿no? Y por eso primero les recuerda, y Pablo, fijaros, actúa así como mentor, ¿no? Primero les recuerda quién es Dios y los seguros que pueden estar en él. Para que cuando llegue la corrección, no se desesperen ni se sientan rechazados, Fijaros cómo actúa. Primero, le dice quién es Dios y que estén seguros y los seguros que pueden estar en él. ¿Para qué? Para que cuando llegue la corrección, que va a llegar la semana que viene, no se desesperen y se sientan rechazados. Les está diciendo, están actuando mal, pero su identidad en Dios está intacta porque Él es fiel, ¿no? Mirad, quiero terminar con una verdad que quiero que se lleven hoy, que se la lleven para ustedes. Mirad, los seres humanos nos fallarán, incluso los más espirituales. Tú mismo te fallarás a veces, ¿no? Pero el fundamento de tu vida no es la arena de la fidelidad humana, sino la roca de la fidelidad de Dios. Esto es filosofear. Los seres humanos te fallarán, incluso los más espirituales. Tú mismo te fallarás a veces. No sé ustedes, yo mismo me fallo muchas veces, ¿no? Pero el fundamento de nuestra vida no es la arena de la fidelidad humana, sino la roca de la fidelidad de Dios. Me decía Conchi, ¿qué tiene que ver esto de la arena y de la roca? ¿Recordáis en Mateo 7, no? Cuando dice, el que construye sobre la arena, su casa sobre la arena, ¿qué pasa? Que vienen las tormentas y tal, y adiós, ¿no? Porque construye sobre la roca, y la roca, ¿quién es? Cristo, ¿no?
No sé qué nos parece este contraste, ¿no? Es impresionante cómo Pablo construye una base de hierro antes de hablar de los problemas de la iglesia, ¿eh? Él construye una base de hierro, una base sólida, una base fuerte, para luego hablar de los problemas, ¿no? Algo tendría que ver en ello. Sería cuestión de meditar en ello. Yo pienso y creo que era para que la confianza fuese Jesús y nada más que Jesús, porque ningún otro hay salvación, ¿no? Entonces tenía que ser eso. ¿Y saben también por qué? Porque si lees con atención los primeros 10 versículos, notarás que Pablo menciona el nombre de Jesucristo casi en cada frase, 10 veces. Eso tiene algo que ver, ¿no? ¿Y por qué esto tantas veces Jesucristo? Porque la iglesia de Corintios estaba dividida. Era un club de fans. Seguidores de Pablo, seguidores de Apolos, seguidores de Cefas, como vamos a ver, ¿no? Entonces Pablo lo que hace es satura el nombre de Jesús 10 veces, una vez cada versículo, ¿no? Y así de esa forma vuelve a centrar el mensaje, ¿eh? Está construyendo una base sólida donde Cristo, y solamente Cristo, es el único pegamento posible antes de señalar las grietas de los problemas que tenían los corintios. Así que hasta aquí hemos llegado, mis hermanos. La semana que viene, si Dios lo permite, veremos los versículos del 10 al 17, fijaros, titulado Las divisiones. Las divisiones, ¿no? Y quiero resumir un poco todo lo que hemos estado viendo en esta tarde, porque es muy importante. Mirad, Pablo, primero hemos dicho que estaba dando gracias a Dios, por los corintios. No le daba las gracias a los corintios, sino a Dios por los corintios, ¿no? Porque al fin y al cabo, los corintios también tenían su parte buena, porque aunque cuando oímos hablar de los corintios, ¿no? Vemos todos los problemas que tenían, problemas de divisiones, de inmoralidad, desorden, ¿no? Y la falta de amor, ¿no? Pero sin embargo Pablo empieza dándole las gracias a Dios por ellos, ¿no? Y veíamos que es importante, ¿no? Dar gracias a aquellos, porque dar las gracias a Dios, orar por nuestros hermanos, por esos que nos caen bien, es muy fácil, seguro que ponemos primero siempre a los que mejor nos caen, ¿no? Y luego ya si nos queda un poco de tiempo, a esos no que bueno, que no son difíciles, que los queremos, pero no son muy difíciles de aceptar, ¿no? De amar, de entender, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos enseña que debemos intentar encontrar siempre una razón para dar gracias a Dios por eso y por todos. Y sobre todo por eso que nos cuestan más, ¿no? Entonces también dice que en todas las cosas fueron enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia, y veíamos que ya hablaremos de los dones más adelante, ¿no? Dice bueno, también decíamos que aquí Pablo estaba hablando de la riqueza, ¿no? Dice que en todas las cosas fueron enriquecidos. Y veíamos que cuando está hablando de enriquecidos no está hablando de economía, de monetaria, sino está hablando de toda palabra y en toda ciencia, de esos dones, ¿no? Luego también habla de que el mensaje, en el versículo 6, de que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ellos, ¿no? Y entonces decíamos que lo que significaba este proceso de confirmación, ¿no? Que pasaron de la teoría a la práctica. Pablo les predicó el evangelio, la teoría, pero el mensaje no se quedó en palabras bonitas, se confirmó porque eso hizo realidad en su vida, ¿no? Entonces veíamos también cómo es una iglesia testimonio de Cristo, ¿no? Decíamos que no es el número de miembros,
por lo espectacular de su alabanza y por muchas luces que tienen, por el respaldo de las autoridades, ¿no? Decimos que no, que el testimonio de una congregación es que se vea a Cristo en sus miembros, ¿no? Vida transformada, restauración de personas, restauración de familias, promover crecimiento espiritual y la obra misionera, ¿no? Y decíamos que si nos sonaban estas cosas, pero sí les suenan. Gloria a Dios por ello, ¿no? Y ahí es donde podríamos ver el testimonio de Cristo en una iglesia, ¿no? Las evidencias de esa confirmación eran los dones que Dios les había dado, ¿no? Entonces también decíamos que esos dones naturales que tenemos y que seguro que algunos tenemos, ¿no? Por ejemplo, el que tiene buen oído para la música, pues puede pertenecer al grupo de alabanza, ¿no? Ahí yo le he dado ese don, ¿no? O memorizar. Yo conocí a una persona que tiene una memoria, ¿sabes? Y Dios lo utilizó para predicar y se conocía, no le hacía falta aparatos de esto ni chuletas, ¿sabes? Porque tiene una memoria, pero una memoria, y él cogía y lo memorizaba todo y todo, no le hacía falta nada, ¿sabes? Y ese don natural que él tenía, pues Dios lo utilizó para hacer un predicador, ¿no? Y bueno, entonces, decimos que estamos esperando la manifestación de tu Señor Jesucristo y hablábamos de esos grupos que se llaman cristianos, ¿no? Quienes afirman que Cristo ya vino, ¿no? Que están cambiando, que el diablo está utilizando esos grupos para que la gente pierda esa esperanza, ¿no? Y es una esperanza que no podemos perder. ¿Por qué? Porque Cristo lo prometió en su palabra. Y si Él ha prometido, hemos dicho que Dios no es un Dios de mentira, ¿no? Que lo que Él promete lo cumple, ¿no? Y bueno, un poco más decíamos que Él nos tiene como esa ancla divina, ¿no? Que nos mantiene firmes hasta el fin, que tenemos que ser irreprensibles, ¿no? Hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el versículo 8 nos dice que nos da la respuesta directa a ese miedo, ¿no? Porque decíamos que muchas veces pensamos, si Dios se cansa de mí, y si Dios piensa que estoy todo el día fallando y otro día fallando y otro día tengo todo el día pidiendo el perdón, ¿no? Y si se cansa de mí, ¿no? Y decíamos que el versículo 8 nos da la respuesta directa a ese miedo que muchas veces nos tiene, ¿no? Dice que Cristo nos asegura y nos da fuerza, nos fortalece. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, no hasta mañana, hasta pasado, hasta el fin, ¿no? Y también nos fortalece para llevar una vida íntegra, piadosa y coherente, ¿no? ¿Para cuándo? Para cuando Cristo venga a recogernos, ¿no? Entonces, eso es un poco todo, mis hermanos, ¿no? Y terminamos diciendo que Pablo, era una estrategia, él sabía lo que estaba hablando, ¿no? Él les había primero en esta introducción, les había hablado de esta manera y tal, pero se estaba preparando para ahora hablarles de los problemas que tenían, los problemas. Él les había vuelto a enseñar, que el único fundamento es Cristo, ¿no? Y a partir de ahí, veremos cómo la semana que viene todo eso tiene su fin, ¿no? Porque voy a decir, ahí vienen las discrepancias de la unidad, porque yo soy de este, yo soy del otro, este es mejor, este es peor, ¿no? Y entonces, ya él, como sabía más o menos lo que había por allí, pues ya empezó a poner ese fundamento. No hay otro en el cual haya salvación, solamente en Cristo. Así que, mis hermanos, la semana que viene, si Dios lo permite, veremos los versículos 10 al 17, las divisiones de la iglesia de Corintios. Que Dios os bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú dejaste escrita, Señor, de esta iglesia, Dios mío, pero que para nosotros hoy, Señor. Dios mío, porque, Señor, igual que los corintios fallamos muchas veces, Señor, en las cosas, en nuestros quehaceres, Dios mío, en la doctrina, Señor, en
dudamos, Señor, muchas veces de tu fidelidad, Señor, de tus promesas, Dios mío. Pero tú, Señor, nos sustentas, Señor. Tú nos cuidas y nos guardas, Dios mío. Nos enseñas a estar firmes, Señor, como ese ancla, Dios mío, en nuestra vida, Señor. Nos enseñas, Señor, a entender que en ningún otro hay salvación, Dios mío, Señor. Solo en ti, Cristo, Dios mío. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando, Señor. Que nos sigas fortaleciendo, Señor. Señor, porque tú nos vas a cuidar y guardar hasta el día de tu venida, Dios mío, Señor. Esa obra que empezaste en nosotros, Señor, la vas a terminar, Dios mío, Señor. Y en eso descansamos, Señor Jesús, Señor. Gracias por ello, Dios mío. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has preparado en esta tarde, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Dios mío. Señor, que muchas veces, Señor, entendamos que hay veces que no hacemos lo mejor, Señor, que creemos que tenemos de todo, que somos bendecidos, Señor, pero hay algo en nuestra vida, Señor, que no está al 100%, Dios mío. Te pedimos que tú nos muestres lo que es, Dios mío, Señor, que nos des esa sabiduría y ese entendimiento, Señor, que podamos para poder saberlo, Dios mío. Señor, te pedimos que en esta tarde, Señor, tú repartas dones, Señor, esos dones, Dios mío, que utilice nuestros dones naturales para tu obra, Señor, Dios mío. Y, Señor, que tú nos des dones, Señor. Que cada hermano, cada hermana, Señor, pueda orar, Señor, pueda poner delante de ti, Señor, y que tú, Señor, les puedas decir qué dones, Señor, tú has repartido a la iglesia, Dios mío. Señor, queremos ser como esa iglesia de Corintios en ese sentido, Señor. Ser ricos en dones, Señor. Dios mío, todo para tu obra, Señor, para que tu iglesia crezca, para que tu iglesia se esparza, Dios mío, para que tu iglesia siga creciendo espiritualmente, Dios mío, Señor. Dios mío. Levanta, Señor, hermanos aquí, Señor, pastores, maestros, Señor, evangelistas, Señor. Dios mío, apóstoles, Señor, que vayan abriendo iglesias, Señor, en otros países, en otras ciudades, Dios mío, Señor. Dios mío, gracias. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a entender tu palabra, Dios mío. Gracias por tu palabra, por tu apoyo, Dios mío. Y siga ayudándonos, Dios mío. Queremos seguir perseverando, Señor, en esta carrera que tenemos por delante, Señor. Eso sí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Llévate toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, Señor.